En esta imagen se puede ver claramente la molécula de ATP, adenosín trifosfato, se ve claramente el nucleótido de adenosina y los tres grupos fosfato, en este caso, y se puede visualizar a su vez cómo se rompe por hidrólisis uno de los enlaces fosfatos, liberándose la energía química que estaba almacenada en este enlace, la cual será utilizada para algún proceso metabólico o algún trabajo biológico en el cual la célula necesite energía. Entonces, como resultado de la ruptura de ese enlace, el ATP se transforma en un ADP, en un adenosín difosfato, ya que queda esa molécula tan solo con dos grupos fosfato y queda un grupo fosfato inorgánico libre. Este ADP va a ser utilizado luego en la respiración celular, por supuesto, para producir otro ATP. Entonces, cabe aclarar que los enlaces entre los grupos fosfatos son muy débiles y se rompen con mucha facilidad por hidrólisis, por el hecho de que los grupos fosfatos tienen carga negativa. Entonces las cargas negativas e iguales del grupo fosfato hacen que se repelan. Entonces no hay un equilibrio, hay mucha repulsión y el equilibrio se logra cuando se desprende un grupo fosfato. Es por esa razón que los enlaces fosfatos son sumamente débiles. Pero lo importante aclarar acá es que acá por hidrólisis se fragmenta un grupo fosfato, se separa un grupo fosfato, se rompe un enlace y se libera energía para el proceso metabólico que requiere energía y queda un ADP. El ATP se transforma en un ADP. Bueno, habíamos dicho que en el catabolismo de la molécula de glucosa tenía dos etapas, la glucólisis y la respiración celular aeróbica. Habíamos dicho que la glucólisis era anaeróbica y que ocurría en el citosol. Que es anaeróbica quiere decir que no requiere de oxígeno. Cuando la molécula de glucosa ingresa a la célula, al interior de la célula, al citosol, ocurre la glucólisis. En la glucólisis la molécula de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, se rompe a la mitad, se fragmenta en dos moléculas de 3 carbonos, es decir, en dos ácidos pirúvicos o piruvatos. Entonces la función de la glucólisis es romper, es fragmentar la molécula de glucosa en dos ácidos pirúvicos o piruvatos de tan solo 3 carbonos cada uno. Para que ocurra la glucólisis se requiere un gasto de energía. Se requiere un gasto de energía de 2 ATP. Se requiere un aporte energético por parte de la célula de 2 ATP. A esos ATP necesarios para que ocurra la glucólisis los provee la misma célula. Entonces, para que ocurra la glucólisis se requiere de un gasto energético. Pero la glucólisis, en la glucólisis, se obtienen como ganancia, como resultado de la glucólisis, 4 ATP. Pero como 2 ATP se gastaron, se utilizan 2 ATP para reponer el gasto energético, entonces la ganancia neta o total es de 2 ATP. Y a su vez, cuando la molécula de glucosa se rompe en dos ácidos pirúvicos, se liberan protones, átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno van a ser capturados por, dos átomos de hidrógeno se liberan, que son capturados por dos coenzimas NAT. Que NAT quiere decir nicotinamida adenosina dinucleótido oxidado, ya que no tiene hidrógenos. Estas coenzimas son aceptoras de átomos de hidrógeno, entonces cuando los hidrógenos se liberan, estas coenzimas toman los átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno son portadores de mucha energía química, están cargados con mucha energía, por eso la célula no los deja libres, sino que los reserva en estas coenzimas, ya que en otras etapas van a cumplir una función. Entonces, para sintetizar, la glucólisis anaeróbica no requiere oxígeno y ocurre en el citosol. Al no requerir oxígeno no forma parte de la respiración celular, sino que es una etapa previa a la respiración celular que forma parte del catabolismo de la molécula de glucosa. En la glucólisis, entonces, la molécula de glucosa se fragmenta en dos ácidos pirúvicos. Para que este proceso ocurra se requiere un aporte por parte de la célula de 2 ATP. Este
proceso deja como ganancia 4 moléculas de ATP, pero como se gastaron 2 ATP se utilizan para reponer el gasto energético, entonces la ganancia neta o total de la glucólisis son 2 moléculas de ATP. Al romperse la molécula de glucosa se liberan átomos de hidrógeno que son capturados por las coenzimas NAD, que son coenzimas que capturan átomos de hidrógeno, entonces están oxidados cuando no tienen hidrógeno y cuando capturan hidrógenos pasan a estar reducidos. Entonces la ganancia total de la glucólisis son 2 moléculas de ATP y 2 NAD reducidos, ya que capturan átomos de hidrógeno. Luego de la glucólisis, luego de que la molécula de glucosa se rompe en el citosol de manera anaerobia, los ácidos pirúvicos pueden tener 2 destinos. Si no hay oxígeno en la célula, si por alguna razón la célula no tiene oxígeno, el ácido pirúvico no va a ingresar a la mitocondria para participar de la respiración celular, sino que en el citoplasma al ácido pirúvico va a participar de un proceso que se llama fermentación láctica, proceso anaeróbico, donde el ácido pirúvico de 3 carbonos se va a formar en ácido láctico o lactato, que es una molécula de 2 carbonos. Esto a su vez no genera ATP, no genera energía, pero sí genera más coenzimas NAD para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo y se pueda seguir teniendo ATP por anaerobiosis, pero tan solo 2 moléculas de ATP. Pero si hay oxígeno, si la célula tiene disponibilidad de oxígeno, los ácidos pirúvicos pueden ingresar a la mitocondria y entonces ahí pueden participar de la respiración celular. Entonces los ácidos pirúvicos se oxidan, se degradan y se forman las 36 moléculas de ATP y dióxido de carbono como desecho, ya que el oxígeno va tomando los carbonos de los ácidos pirúvicos mientras los va oxidando, entonces esos carbonos se van liberando, se van desechando como dióxido de carbono. Entonces los ácidos pirúvicos luego de la glucólisis pueden tener 2 destinos. Si no hay oxígeno en la célula, los ácidos pirúvicos se transforman en ácido láctico. Esto no va a producir, como dije, ATP, sí produce coenzimas NAD para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo y se pueda seguir generando energía, pero por anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno, entonces se genera muy poco ATP. Si hay oxígeno disponible, los ácidos pirúvicos ingresan a la mitocondria y participan de la respiración celular aeróbica. Y se obtiene muchísimo más ATP, por supuesto. Entonces, cuando hay presencia de oxígeno en la célula, ocurre la glucólisis, ingresa a la célula, la glucosa ingresa a la célula, ocurre el proceso de glucólisis, donde se forman las 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Para que ocurra la glucólisis, la célula tiene que proporcionar 2 ATP y se obtienen como ganancia 4 ATP, pero la ganancia neta es 2, ya que 2 se utilizan para reponer este gasto energético. Y se obtienen 2 coenzimas NAD reducidas, ya que toman los hidrógenos liberados. Después los ácidos pirúvicos ingresan a la mitocondria y ocurre la oxidación de los ácidos pirúvicos en la mitocondria, en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico, donde luego ocurre la fosforilación oxidativa, donde se obtiene un rendimiento total de 38 moléculas de ATP. Pero en ausencia de oxígeno, luego de ocurrir la glucólisis, los ácidos pirúvicos participan del proceso de fermentación, donde cada ácido pirúvico se transforma en ácido láctico o lactato. Eso, por supuesto, no produce ATP, pero sí produce más coenzimas NAD para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo y se pueda seguir obteniendo ATP, pero en muy escasa cantidad, por supuesto. Entonces, en presencia de oxígeno se pueden obtener 38 ATP y en ausencia de oxígeno tan solo 2 ATP. Entonces, en ausencia de oxígeno, los ácidos pirúvicos en el citosol participan del proceso de fermentación. Vemos acá claramente cómo está la molécula de glucosa de 6 carbonos. La molécula de 6 carbonos en el proceso de glucólisis que ocurre en el citosol se transforma en ácido pirúvico, en 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos. Eso genera entonces como ganancia 2 moléculas de ATP y 2 NAD reducidos.
Entonces, en ausencia de oxígeno, en la fermentación, los ácidos pirúvicos se transforman en ácido láctico o etanol, que es una molécula de 2 carbonos, obteniéndose energía, pero sin más NAD, para que la glucólisis pueda ocurrir y se pueda seguir obteniendo ATP, pero en escasa cantidad. Entonces, pero cuando hay presencia de oxígeno, los ácidos pirúvicos ingresan a la mitocondria, y en la mitocondria ocurre la respiración celular aeróbica. La mitocondria es una organela que se caracteriza por presentar una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que se pliega formando lo que se llama crestas mitocondriales. La mitocondria se pliega de esta forma para aumentar la superficie de trabajo, aumentar la superficie de membrana, de tal forma que ocupe un menor volumen, es decir, un menor espacio, y pueda haber más cantidad de membrana, más masa de membrana, entonces, para que haya más superficie de trabajo y sean más reacciones las que se puedan producir en esta cresta mitocondrial. Entre la membrana externa y la interna hay un espacio que se llama espacio intermembranoso, y en el interior de las crestas mitocondriales está la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial está la molécula de ADN, semejante al ADN procariota, por supuesto, y hay muchos ribosomas que participan en la síntesis de determinadas proteínas mitocondriales, por supuesto. Y bueno, y acá entonces se oxidan los ácidos pirúvicos en presencia de oxígeno. En la cresta mitocondrial hay una gran cantidad de enzimas que participan en la respiración celular, y está la enzima ATPasa o ATP sintasa en la cresta mitocondrial, que es la que participa en la síntesis de ATP. Recordemos a su vez que las mitocondrias se formaron evolutivamente a partir de procariontes aeróbicos, es decir, procariotas que podían producir mucha energía en presencia de oxígeno, que fueron fagocitadas por un eucarionte arcaico o ancestral. Es decir, que las mitocondrias antes fueron células procariotas. Entonces, en ausencia de oxígeno, los ácidos pirúvicos se oxidan en las mitocondrias. El oxígeno lo tomamos nosotros, como había mencionado anteriormente, mediante el sistema respiratorio. El oxígeno ingresa a la célula, luego ingresa el oxígeno a la mitocondria, y en la mitocondria se oxidan los ácidos pirúvicos que se produjeron en la glucólisis, obteniéndose, por supuesto, ATP. Se oxida la glucosa, los ácidos pirúvicos resultantes de la glucosa, y se obtiene ATP en presencia de oxígeno, produciéndose como producto de desecho dióxido de carbono y agua. Entonces, la respiración celular tiene algunas etapas, que son la decarboxilación oxidativa, que vamos a analizar, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Esas son las etapas que comprende la respiración celular. En la decarboxilación oxidativa, o también llamada decarboxilación del piruvato, este proceso, primera etapa de la respiración celular, ocurre en la matriz mitocondrial, o sea que los piruvatos ingresan a la mitocondria, y en la matriz mitocondrial, en decarboxilación oxidativa, el ácido pirúvico se transforma en un grupo acetilo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido pirúvico, que es una molécula de 3 carbonos, se transforma en una molécula de 2 carbonos, ya que uno de los átomos de carbono es oxidado por el oxígeno, y uno de los carbonos entonces se pierde como dióxido de carbono. Eso ocurre en la decarboxilación oxidativa, se pierde un carbono del ácido pirúvico como dióxido de carbono, formándose un grupo acetilo. A esa reacción de transformación del ácido pirúvico a un grupo acetilo la realiza una enzima que se llama complejo piruvato descarboxilasa o piruvato deshidrogenasa. En ese proceso donde se pierde un átomo de carbono, se liberan también hidrógenos, 2 hidrógenos que son capturados por 2 coenzimas NAD. A su vez, al grupo acetilo se le une una coenzima A, formándose entonces un grupo acetilcoenzima A, y estos grupos acetilos van a ser ahora oxidados en el ciclo de Krebs. Entonces, esto es lo que ocurre en decarboxilación oxidativa. A los 2 ácidos pirúvicos resultantes de la glucólisis ingresan a la mitocondria,
a la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial por decarboxilación oxidativa se transforman en grupos acetilos coenzima A, ya que un carbono se pierde como dióxido de carbono y luego a los grupos acetilos se le une una coenzima A.